Estamos en esta segunda parte en compañía del señor Rolando Liendo, él es CEO de la empresa Lolimsa. Vamos a hablar acerca de cómo viene creciendo la demanda de software tanto en la industria de bienes como en la industria de servicios y la exportación. Ya lo hemos abordado de una u otra manera con diversos invitados, pero es siempre importante ver cómo viene evolucionando este sector del software en el Perú. Es un sector prometedor, un sector con muchísimo valor agregado, con mucho conocimiento y desde ese punto de vista necesario para nuestro desarrollo competitivo. ¿Cómo está, señor Liendo? Un gusto. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mario, gracias por la invitación. Cuéntenos cómo evolucionó. Quizás habría que hacer un panorama de lo que ha sido el 2013 en cuanto a la demanda de software en diversos sectores, hacia dónde se han dirigido y qué esperamos para este 2014. Sí, el año pasado consideramos que ha sido un año bueno para la industria. Venimos creciendo a un promedio del 10%. Hemos facturado 150 millones de dólares, de los cuales 28 millones han sido de exportaciones. Casi la, cuarta parte, ¿no? Sí, 20-25%. Los mercados destinos fundamentalmente son Comunidad Andina, ¿no? Ecuador, Colombia, algo menos Venezuela, pero que sigue comprando, Estados Unidos y Centroamérica. Son los destinos preferentes de los exportadores. Esta es una industria que además viene creciendo en lo que se refiere a empleo. La mayoría de estas empresas, estas casi 300 empresas, ya están creciendo a pleno empleo. Entonces, nosotros escuchamos frecuentemente que la agroindustria, por ejemplo, en Ica, crece a pleno empleo, pero la tecnología en el Perú también está creciendo. Es muy difícil conseguir ya recurso humano para estas áreas, ¿no? En promedio, las empresas se están demorando de 3 a 4 meses para reemplazar un recurso. Y eso supone, eso es un mensaje también a la academia y a las universidades y a los institutos, ¿no? El tener personal y recurso humano, capital humano calificado para un sector que viene creciendo a 2 dígitos, como usted señala. Así es, porque en los próximos años a este ritmo de crecimiento ya va a faltar el recurso humano, vamos a tener que importar recurso humano. Y en cuanto al mercado interno, ¿cómo se ha ido distribuyendo esta demanda y qué se proyecta? En los últimos 5 años, el 50 al 55% de la demanda de software está explicada por 3 sectores, lo que es el sector financiero, lo que es el sector manufactura y lo que es el sector comunicaciones. Estos sectores han sido los grandes demandantes de tecnología porque también han venido creciendo en sus sectores, ¿no? Que es el caso de las manufacturas. Los bancos cada vez tienen mayor penetración, siempre han sido compradores de los grandes proyectos de tecnología. Si hablamos de los millones de dólares, están en el sector financiero. Y hay 2 sectores que vienen repuntando de una manera interesante que responden o explican entre el 3 al 4% de la demanda del software, que es salud y educación. Y eso, explíquenos un poquito a qué se debe, en qué tipo de actividades en particular. Creo que los 2 por la misma razón. No sé si han notado que en el sector salud existe la gran transformación. Así es. Ya no... De nuevos centros hospitalarios privados y públicos. Así es. Y en todo el Perú, ¿no? Dicho sea de paso. Sí, hay una especie de transformación de las gerencias. Hemos pasado del médico, que era el director gerente, a un cuerpo directivo especializado, donde viene un gerente general, viene un gerente de finanzas, un gerente de recursos humanos y también un gerente de tecnología. Así es. Entonces, como gerente de tecnología, ya está acostumbrado a hacer planes estratégicos de la tecnología que va a permitir que los hospitales inviertan mayor capital en lo que es hardware y además software. En sus diferentes rubros, porque digamos, en una misma clínica uno tiene la diversidad de especialidades con demandas diferentes, pero que, digamos, representan un interés clave en el sector tecnológico, ¿no? Así es, porque además al ser estos hospitales ya liderados por equipos gerenciales, también aspiran a certificaciones internacionales. A eso me refiero, ¿no? Claro. Entonces, a nivel internacional en el sector salud, por ejemplo, certificaciones como la que brinda John Commission, que da la seguridad a un paciente de ser bien atendido en un hospital americano. Entonces, aquí también se quieren lograr ese tipo de estándares. Para lograr esos estándares se necesita realizar mayores inversiones en el sector. Además de los propios requerimientos en tecnología de los aparatos para los exámenes médicos, los tratamientos que se han, digamos, diversificado y se han multiplicado de manera pues muy dinámica, ¿no? Claro.
Eso ayuda obviamente al control y al cuidado de los pacientes, ¿no? La calidad de los tomógrafos hace 10 años es diferente a la calidad que tienen ahora. Hoy por hoy se habla de toda una tendencia de historia clínica electrónica, que hace 10 años parecía un sueño, pero hoy en casi todos los países de Latinoamérica ya es obligatoria, ¿no? Aquí en el Perú tenemos una ley que ha brindado 5 años para asumir este estándar de historia clínica electrónica. En Estados Unidos hace 2 años todo el expediente ya está en sistemas, por las enormes ventajas que le brinda al paciente. O sea, un paciente que tiene información automatizada es un paciente mejor atendido, con menores riesgos en los tratamientos. Así es. Y en el sector de educación, ¿por qué? Imagino que también esta explosión de las nuevas universidades, institutos educativos a nivel nacional. Sí, sí, porque además es un sector que también se está profesionalizando mucho. Ya no hablamos solamente de la cadena de establecimientos, en el esquema de retail, por ejemplo, sino hablamos de cadenas de hospitales y cadenas de colegios. O sea, tenemos varios grupos que ya están asumiendo un conjunto de colegios con prácticas, estándares internacionales, currículas internacionales, que quieren competir, y en todo ello, obviamente, la tecnología forma parte. El soporte tecnológico es crucial. Sí. ¿Qué deberíamos esperar para este 2014, digamos, en cuanto a las perspectivas del mercado en general? Yo creo que es un momento muy interesante para la industria de software porque viene creciendo a una tasa importante, pero considero que insuficiente todavía, porque estas industrias no pueden crecer en lineal, sino ya tienen que crecer en exponencial. Tiene que haber un momento de quiebre explosivo, ¿no? Por ejemplo, todo el mercado de los smartphones o de las tabletas, hoy por hoy se bajan alrededor de 30.000 millones de aplicaciones por año. Es decir, si lo dividimos entre el número de habitantes en el mundo, cada uno baja un promedio de 5 aplicaciones, ¿no? Entonces, no es algo que haya explotado todavía la industria del software. Hoy las empresas están vendiendo $300.000, $400.000, $500.000, cuando ya deberían empezar a vender 2, 3 en otro volumen de ahora, datos, ¿no? digamos, cogiendo digamos, este diagnóstico tan interesante, me imagino que hay empresas de software de todos los tamaños, ¿no? Las grandes, las exportadoras, pero también quizás un elemento que hay que tomar en cuenta es que, siendo esta la perspectiva de crecimiento de este sector tan dinámico como el Perú, hay que revisar también sus posibilidades de consolidación financiera, expansión. O sea, digamos, ¿qué recursos financieros tiene hoy a disposición una mediana empresa de software peruana para capitalizarse y para consolidar su crecimiento? Teniendo en cuenta que estos 2 dígitos están quedando chicos, ¿no? La ropa está quedando chica. Sí, yo creo que tenemos que pasar del modelo del emprendedor tecnológico al modelo del empresario tecnológico. El otro día yo estaba en una universidad, para que me entiendas mejor, y en un salón de 30 alumnos les pregunté cuántos habían desarrollado aplicaciones que las estuviesen vendiendo. 15, 16 muchachos levantaron la mano, lo cual es muy bueno. O sea, hay un nivel de emprendedurismo tecnológico muy interesante. Pero cuando les pregunté cuántos de ustedes, de los 15 que levantaron la mano, se pagan su pensión en la universidad, ninguno levantó la mano. Obvio. Claro. Entonces, sí están en capacidad de hacer tecnología, sí están en capacidad de llevarla, pero todavía no asumen el reto económico de la explosión. Y hoy esta generación tiene una serie de fondos de inversión estatales, FinCit, Fidecon les está dando $50.000, $100.000 que no tenía las empresas de mi generación, por ejemplo. Además tienen acceso a fondos privados, o sea, startups como Guaira, otras iniciativas que los pueden llevar a otra escala de inversiones, y tienen acceso a los famosos Venture Capital, ¿no? Ellos proyectan sus proyectos en Estados Unidos y pueden conseguir algún fondo de inversión. Entonces, digamos, las herramientas, el entorno están a la mano. Se está dando, ¿no? Y creo que es parte de la maduración del empresario ir alcanzando este nivel de emprendedor a finalmente empresario tecnológico. Porque recién creo que como que estamos descubriendo nuestras posibilidades, nuestra propia capacidad de crecer en otros rangos, en otros niveles. Dicho sea de paso, en los Estados Unidos ya en la década de los 90 hubo una crisis justamente en la bolsa neoyorquina, en el mercado, producto de una burbuja, una expansión desmedida de las empresas de tecnología.
Ahora, por supuesto, la experiencia enseña y los crecimientos están mucho más acotados, pero la verdad que Perú debería, con total responsabilidad y con los pies en la tierra, buscar a pasar a jugar en otras grandes ligas, por lo menos a nivel de sus empresas tecnológicas, ¿no? Sí, así es. Estamos trabajando con diversos planes, los empresarios siempre reunidos, buscando la especialización también. Ya no es posible desarrollar para todos los sectores, tratando de concentrarnos en 5 o 6 sectores, haciendo clústeres, ¿no? Para asociatividad es muy importante. Asociatividad y siempre en la búsqueda de certificaciones internacionales, porque si quieres competir en ligas internacionales, tienes que tener galardones internacionales que permitan que el mercado destino te pueda reconocer como tal. Bueno, y si Perú ya está dando muestra de ese crecimiento en otras partes del mundo, pues es necesario pasar a ese otro estadio. Señor Liendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace un pantallazo rápido pero interesante cómo va el sector de software, el sector tecnológico en el Perú, un sector muy dinámico que esperamos siga consolidándose y siga creciendo. Ya nos estaremos conversando más adelante sobre esos nuevos retos. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.